Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Sí con Raquel Besudo. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un invitado de lujo, director de la exitosa película Nosotros los Nobles. Me refiero al talentosísimo Gary Alasraqui. En la sección de entretenimiento le vamos a presentar a Pandora en el Auditorio Nacional. Por favor, no se despeguen, la vamos a pasar muy bien. Iniciamos. Gary David Alasraqui nació en 1978. Es un cineasta egresado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de California del Sur. Es hijo del conocido publicista Carlos Alasraqui y nieto del también cineasta Benito Alasraqui. En 2003, Gas, como le dicen sus amigos, creó Agave Shots Producciones. En 2004 realizó el cortometraje Volver, Volver, y posteriormente participó en la producción de otras obras como La Hora Cero y El Gran Calavera. Gary creó en 2010 Alasraqui Films, en donde también produce y escribe comerciales, y fue en 2013 cuando estrenó su ópera prima Nosotros los Nobles, que recaudó en taquilla más de 165 millones de pesos, siendo una de las películas mexicanas con mayor éxito en la historia. El talentosísimo cineasta, guionista y director de cine Gary Alasraqui, con más de 10 años de experiencia en el medio, nos acompaña hoy en Sí con Raquel Besudo. Amigos, esto es Sí con Raquel Besudo y bueno, no pueden entender, pero estoy emocionada porque tenemos hoy un verdadero personaje que es joven, pero a la vez ya hizo historia en México. Me refiero a Gary Alasraqui. Gary, bienvenido a mi programa y la verdad te admiro y te quiero mucho. Muchas gracias. Pero primero que nada, también decirte que los Alasraqui en México pues ya tienen una historia, empezando por tu abuelo. Me gustaría un poquito que me contaras quién fue Benito Alasraqui y de dónde sale esa vena del mundo y del arte y de la cinematografía. Pues Benito es el papá de mi papá. Él empezó a hacer cine desde bastante joven como productor de Enamorada y luego se fue al Festival de Cannes con Raíces. De ahí se divorció de mi abuela y tuvo otras 5 esposas, que bromeamos que abrió franquicias, y lo frecuentamos relativamente poco. No tuve mucho contacto con él, pero mi papá lo admiraba mucho y él quería dirigir cine como su papá. Y entonces estudió comunicaciones, se fue a visitar a Luis Buñuel a su casa con su compañera de comunicaciones, con la esperanza de que Luis Buñuel les diera clase de cine, y pues, al principio los recibía muy amablemente, pero luego dejó de ir con su amiga, llegaba él solo y Buñuel se aburría y entonces le decía: ¿dónde está tu amiga con esas fantásticas? Ok, entonces no era realmente el interés de darles clases, sino de ver a la chica. Pues algo hay de algo eso. así sospecho. Y entonces pues mi papá mantuvo esa relación con su papá cuando él era joven. Y luego mi papá decidió que no quería el estilo de vida de su papá, donde no era constante el trabajo. Y televisión le ofrecía eso a mi papá. Entonces se metió a televisión y empezó a haber un pique entre él y su papá. Hasta que mi papá puso su agencia de publicidad y ahora le daba trabajo a su papá. Fíjate. Y bueno, hablando de tu papá también ya incursionó en la televisión, pero ahora como que él ha querido hacer algo muy propio, ¿no? Yo creo que los Alasraqui son así como los rebeldes, pero con causa, ¿no? Es una rebeldía, es un dar un ejemplo de algo diferente, ¿no? Supongo que creo que México en sí ha manejado unos límites en su estilo que puede hacer que parezca que es rebeldía, pero si ves cómo es lo que se está haciendo alrededor del mundo, en verdad me da un sentimiento de que estamos tratando de hacer lo que se hace en el mundo y tratar de tener una conversación de escala y calidad global, mientras que en México siguen tratando de abrochar los rincones para que solo se haga como se viene haciendo siempre. Okay. Entonces parecerá rebelde, pero en verdad pues es nada más como que hacer
la tele que te gusta ver, el cine que te gusta ver. Es como ser más auténtico, ¿no? Dejar de estar con estereotipos y que somos perfectitos y no hay tanta perfección, ¿verdad? Ah, no, mucho menos en mi familia. Ok, bueno, ¿y tú también empezaste siendo publicista? ¿Algo hay de eso? Trabajé para mi papá cuando era niño. Y ¿Qué quieres decir, niño? pues desde niño él nos llevaba de pinta a la escuela, a su oficina, cuando iban a hacer estrategias de competir por Mercedes-Benz o cualquier otra marca. Lo acompañábamos a filmaciones. Tenía la cuenta de Vimex, que era muy divertida ir a sus filmaciones porque siempre hacía peliculitas como de Santa Claus o Tarzán. Entonces tenía la oportunidad de ir al set y ver cómo hacían estas peliculitas, y los que manejaban las bicis eran increíbles, eran acróbatas. Entonces a mí me fascinaba irlos a ver cómo hacían caballitos. ¿Y él todo. hacía que no fueras a la escuela a contar de que aprendieran esto? Sí. Ok, bueno, eso está maravilloso. Sí. Pero tampoco es como muy normal hacer eso, ¿verdad? Supongo que no. Ok, me parece fantástico. Y bueno, ¿te fuiste de tu casa? Sí, me fui a los 21 años a estudiar a la universidad. ¿A dónde fuiste? A USC, Southern California, que es de donde se graduó George Lucas, y tienen una escuela de cine, así como... La de Annenberg, ¿no? Esa es la de Escuela de Comunicaciones. Ok. Casi todas las universidades en Estados Unidos tienen la Escuela de Comunicación con un enfoque de cine. Así es. Esta tenía su escuela de cine, al igual que NYU o UCLA Así es. o ¿Y fue importantísimo Columbia. eso? Muy. Te marcó. Me dieron un marco crítico de cine para poder entender cómo encajaba el cine con la sociedad. Dicen que eres un mi rey en rehabilitación. Sí. A ver, explícame eso. Pues no puedo andar por la vida señalando como que qué mal están. Ajá. Porque la realidad fue de que mientras yo recibí domingo, pues yo era igual que Javi Noble. Ajá. Yo quería la mesa de pista con mis amigos porque creíamos que así podíamos ligar. Y además querías ir a donde puedes ver a gente y gente te vea. Y ya más grande, como que cuando ganaba yo ya mi propio dinero, no me hacía mucho sentido irlo a gastar en una botella que cobraban 7 veces su valor en el súper. Entonces, como que empecé a cuestionar un poquito qué estamos haciendo aquí, y dejé de gastar dinero en eso, porque mientras menos lo gastara en eso, menos tenía que llegar a una situación donde tendría que entrar a trabajar para mi papá. Ay, Y así podía seguirme dedicando a dirigir comerciales y pues mantener el sueño vivo. hablando de eso, hiciste algunas películas. No, hice cortometrajes Cortos. y comerciales. Entré a trabajar para Alex González Padilla en Producciones por Marca, y él me dio chance de dirigir por primera vez, después de haber sido su asistente un rato. ¿Y esto fue el preámbulo para que surgieran Los Nobles? Alex era alguien que criticaba mucho a los juniors porque él sí se forjó a duro golpe. Su papá era dueño de una abarrotería y él no tenía chance de ir con los riquillos de la cuadra. Más bien él se quedaba trabajando en la abarrotería y armó su compañía él solo. Entonces cuando yo entré a trabajar para él, pues él decía, me tiraba de junior todo el día y me gritaba y regañaba y era muy duro, especialmente cuando tenía 17 años. Y de cierta manera sí, creo que mucho de los valores que tienen Los Nobles me los heredó un poquito Alex, y luego también haber trabajado como pasante en estudios de Hollywood fue igual de formador. Entonces... Muy bien. ¿Cómo es que surge la idea de Nosotros los Nobles? Surgió cuando regresé de Los Ángeles. Yo ya me mantenía a partir de lo que yo generaba. Me salí de casa de mis papás, aunque ellos no querían. Renté un departamento con mi hermano y nos volvimos hipsters con Dechi. ¿Qué significa eso? Que eres hipster. O sea, ahora te gusta Coachella, te gusta cerveza
de autor, te gusta O sea, sigue siendo te gusta ir a la junior. mezcalería, pero no, Sí. porque ya vives a partir de lo que generas. Entonces, creo que empieza una discrepancia entre que si eres un junior productivo o no, por ejemplo, y si sigues tratando de pertenecer al club de la nata, o más bien te vas a la contracultura, que son los hipsters. Correcto. Y tú siendo joven y habiendo escrito, bueno, dirigido, ¿quién escribió Nosotros los Nobles? Principalmente yo, y me ayudaron Adrián Zurita y Patricio Saiz mucho en 6 borradores de en medio. Yo empecé con 6 yo solo, hasta que Leonardo Cimbrón, el productor, me dijo que quedó pésimo y ya no la iban a hacer si no la arreglábamos, y me encontré a Adrián en la Condesa y me dijo que él me sacaba de la barranca. Entonces juntos le dimos unos 6 borradores más hasta que ellos ya tenían mucha chamba y yo ya no les podía pagar y seguí trabajándolo yo solo, pero esos otros 6 borradores que ya hice solo es donde creo que agarraron muchos matices de comedia los personajes y de malicia. ¿Te parece que un tema como Nosotros los Nobles viene, o sea, de alguna manera estás criticando horriblemente todo ese papel de los niños bien y que las familias bien que estamos echando a perder a nuestros hijos? Y de alguna manera, claro, hiciste todo una componenda para que se dieran cuenta qué importante es empezar de cero. ¿Crees que valga la pena hacer este tipo de cine? Claro, ese lo llaman género inoculado, donde básicamente el cine de género sirve para que la gente se sienta cómoda de entrar a ver una película con Clint Eastwood, donde va a ser vaquero, o de 3D, donde vas a ver a marcianitos azules. Y entonces todo el mundo dice, se ve buena, se ve palomera y de domingo, pero ya que estás adentro, está inoculada con ideas. O sea, vienen todos estos conceptos y conversaciones que quieres tener con la gente sobre qué está pasando hoy, que puedes tener por medio de ciencia y ficción o de westerns o de comedias románticas. Y el cine de género, si se puede fomentar, te empieza a permitir que exista una industria y una conversación frecuente con nuestro público, la cual también creo que le derrama más a los que hacen cine de autor. Entonces todos se benefician. Ok, o sea, es como un mensaje subliminal, ¿no? Tipo. Y cuéntame, ¿por qué escogiste a Javi? ¿Por qué escogiste? Cuéntanos un poco cómo llegaste a los personajes. Pues supongo que por ahí del borrador 11, los personajes eran como que poco creíbles y me di cuenta que estaba yo estereotipando las cosas que no me gustaban del círculo social en el que crecí, sin ningún tipo de benevolencia. Entonces, por eso no estaba funcionando en el papel. Y decidí que la mejor forma de que esto funcione era, pues, empezándome a burlar de mí y de mi ecosistema y empezar a hacer escenas más íntimas donde puedes dejar de señalar hacia afuera y te empiezas a señalar así con la pena de que sí, yo le hice berrinche a mi papá en la sala de juntas enfrente de sus empleados, ¿no? Lo hice. Pésimamente hecho, pero entonces ya te empiezas a burlar de ti, empiezas a entender cómo funciona tu mentecita cuando estabas así de inmaduro entrando a trabajar. Y eso empieza a desencadenar que hagas lo mismo con los demás personajes. Amigos, esto es Sí con Raquel Besudo. Tenemos que hacer una breve pausa. Ahorita regresamos.